Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Juliet Paola Rodríguez Armesto, estudiante de Tecnología y Regencia en Farmacia. La materia que estoy viendo es la materia de guitarra. Hoy les vengo a hablar sobre la historia y la evolución de la guitarra en una línea de tiempo. La guitarra en el periodo neolítico, las personas de aquella época usaban arcos para cazar. Estos arcos, al ser usados, ellos hacían sonidos como las de una guitarra, pero todavía en este periodo la guitarra no existía. Ya en el 2400 antes de Cristo, en el periodo de los sumerios, ellos inventaron el arpa. Este instrumento era un instrumento grande que estaba adornado con cabezas de animales e incrustaciones de nácar y de oro. Ellos tenían otros instrumentos que era la lau, que era muy parecida a la guitarra. Pues después de los sumerios, en la antigua Grecia, en el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, los grecios inventaron la guitarra. Ya este nombre se parecía mucho al de la guitarra, y poseía un cuerpo en forma de herradura de madera. Después de los grecios apareció el Imperio Romano en el año 27 a.C. y 476 después de Cristo. Ellos pues tomaron de los grecios la guitarra y le cambiaron su nombre a cítara, cambiando su diseño y aumentando su tamaño para mejorar su sonoría. También en el año 632-661, en el califato ortodoxo, ellos habían tomado la lau como instrumento tradicional y lo llamaban ud, el cual le hicieron pequeñas modificaciones como la cantidad de cuerdas. Ya en esta época a la lau la habían transformado en un instrumento llamarse ud y le habían agregado más cuerda. En el califato omeya, en el 661, 750 después de Cristo, estos adoptaron la lau y la cítara e inventaron los primeros ejemplares de guitarra, como la guitarra morisca y la guitarra latina, que descendían de la cítara. Pero a finales de la Edad Media, ya en el siglo XV, aparece la vihuela, que alcanzó su época dorada debido a las restricciones por parte de la corte y los reyes católicos. ¿Por qué? Porque este instrumento era usado en ceremonias religiosas y por eso era restringido su uso. En Europa en el siglo XVII, aparece la guitarra española. Se puede decir que los españoles son los padres adoptivos de la guitarra. En ese tiempo la guitarra tenía 5 cuerdas. Pero ya para el siglo XVIII aparece Jacob Otto. Jacob Otto era un alemán que le agregó a la guitarra la sexta, obteniendo la afinación que se conoce actualmente. En el siglo XIX aparece la guitarra flamenca. Esta se fusiona con el cante flamenco de una forma innovadora. Desde ese momento su uso ha ido creciendo, innovando el cante flamenco hasta llegar al que conocemos actualmente. Por último, en el siglo XX, en esta parte de la historia se siguieron inventando diferentes tipos de guitarra, como la electroacústica, la criolla y la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica se da gracias a los avances tecnológicos y fue creada por el estadounidense Leo Fender. Se convirtió en el protagonista del jazz, el rock y roll, el blues, el funk, el punk, el pop y el metal. Esta es la historia de la guitarra. Muchas gracias.